Un poquito todo lo que es el laberinto membranoso que desarrollé la semana anterior. ¿Por qué? Porque de las paredes de ciertas partes del laberinto membranoso nacen las fibras que posteriormente van a formar el nervio vestibular y el nervio cócleo. El nervio vestibular se relaciona con el equilibrio del cuerpo. ¿Sacaste medalla? ¿Sí? ¿Puesto uno? Dos. O sea que hubo una que te cagó a Pablo. Qué maravilla. Qué maravilla. Padre, de las paredes del laberinto membranoso salen las fibras que van a formar el nervio vestibular. Ahora tenemos que saber de qué parte del laberinto membranoso salen las fibras que van a formar el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior y el nervio coclear. Nada más que eso. Con eso terminamos esta parte. Empezamos órgano olfatorio, que es demasiado sencillo. Vamos a recordar. El laberinto óseo se encuentra formado por el vestíbulo óseo, por los tres conductos semicirculares óseos y por la cóclea ósea. Sumado a eso, también el conducto auditivo interno. Esa es la parte ósea. Pero ¿qué hay dentro de esa parte ósea? Se encuentra esto, que es el laberinto membranoso. Son como unas bolsas llenas de líquido. Por el amor de Dios, ¿cómo se llama el líquido que está dentro de estas bolsas? ¿Cómo? Endolinfa. ¿Cómo se llama el líquido que está entre las bolsas y las paredes óseas? ¿Cómo se llama el líquido que está por fuera del laberinto membranoso? Se llama perilinfa. Endolinfa adentro, perilinfa afuera. Perfecto. ¿Cómo está formado ese laberinto membranoso? Y dentro del vestíbulo óseo tenemos una bolsa que se llama utrículo, tenemos otra bolsa que se llama sáculo, tenemos el conducto endolinfático y tenemos la parte inicial del conducto coclear. Todo lo que acabo de mencionar se encuentra dentro del vestíbulo óseo. Utrículo, sáculo, parte inicial del conducto coclear. Todos estos conductos semicirculares membranosos que se encuentran dentro de los conductos semicirculares óseos empiezan y terminan todos en el utrículo. Otro punto también que tienen que saber. Y como los conductos semicirculares óseos, los membranosos también tienen un extremo dilatado. Este extremo dilatado se denomina extremo ampular, igual que los conductos semicirculares óseos. Orificio ampular, extremo ampular. De los extremos ampulares de estos conductos semicirculares son los que nacen algunas fibras que van a formar el nervio vestibular. Entonces, ¿cómo se forma este nervio vestibular? Vamos a empezar con el nervio vestibular. ¿Cómo se forma este nervio vestibular? Y se forma por fibras que nacen de las paredes membranosas del laberinto membranoso. Fíjense cómo nacen de las paredes membranosas. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Las fibras se originan de las superficies sensoriales del laberinto membranoso, específicamente del vestíbulo membranoso. Número 2. Yo les mencioné la semana pasada que el nervio vestibular tiene dos raíces. Esta es la raíz superior del nervio vestibular y esta es la raíz inferior del nervio vestibular. Ambas raíces se fusionan para formar esto, que es el nervio vestibular propiamente dicho. Entonces, la porción superior, que vendría a ser eso, se originan de los nervios utrículo-ampulares, se denominan. Dicho de otra manera, hay un nervio que nace del utrículo, que es este. Hay otro nervio que nace
del extremo ampular del conducto semicircular anterior, que es este. Y hay otro que nace del extremo ampular del conducto semicircular lateral membranoso. Acá ustedes pueden ver el origen de las fibras que van a formar la porción superior del nervio vestibular. Nervio utricular, nervio ampular anterior, nervio ampular lateral. Se unen estos tres nervios y vienen y terminan acá en un pequeño ganglio. Por el contrario, la porción inferior, que vendría a ser esta, nace de un nervio que a su vez nace del sáculo, que vendría a estar acá. Esto, recuerde que es el sáculo. Y este vendría a ser el extremo ampular, pero del conducto semicircular posterior. La porción inferior del nervio vestibular nace del nervio sacular y del nervio ampular posterior. Estas dos fibras también vienen y terminan en el ganglio inferior del nervio vestibular. Ambas porciones, porción superior y porción inferior, atraviesan los orificios que se ubican en el fondo del conducto auditivo interno, y dentro de este conducto se fusionan para formar el nervio vestibular. Cogen a la nervio vestibular. Este es el nervio vestibular. Entonces, de esa manera se formó el nervio vestibular, tanto su porción superior como su porción inferior. Este es el nervio coclear, más fácil todavía. El nervio coclear nace de las superficies sensoriales del conducto coclear membranoso. Este es el conducto coclear membranoso. De acá nacen las fibras. Este también atraviesa uno de los orificios del fondo del conducto auditivo interno. Área coclear atraviesa. Y dentro del conducto viene a fusionarse con esto. ¿Cómo se llama esto? Nervio vestibular. Dentro del conducto auditivo interno, el nervio coclear y el nervio vestibular se fusionan para formar el octavo par craneal, que es un nervio sensorial relacionado al equilibrio y relacionado a la audición. Sepan entonces el origen del octavo par craneal, que es lo que acabo de mencionar. Luego, este nervio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Luego, fíjense cómo dentro del conducto auditivo interno ambos nervios se fusionan, atraviesan ese conducto y vienen y terminan exactamente acá, en este punto. Pregunta de examen: ¿dónde terminan? Terminan en un surco denominado surco médulo-pontino. El nervio vestíbulo coclear viene y termina dentro del encéfalo. ¿En qué parte? Surco médulo-pontino, en el extremo más lateral del surco médulo-pontino. Cuando desarrollemos encéfalo voy a mencionar este surco. Y esto es lo que tenemos que saber con respecto al nervio vestibular. Demasiado sencillo. O del nervio vestíbulo coclear. Primera pregunta: ¿dónde nace? De las paredes membranosas del laberinto. Membranos, del oído interno. El nervio vestibular, ¿dónde nace? Depende, porque tiene dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior, ¿de dónde nace? De tres nervios. El nervio utricular, que nace de las paredes del utrículo, el nervio ampular anterior y el nervio ampular lateral, que nacen de los extremos dilatados del conducto semicircular membranoso anterior y lateral. Si no entienden lo que estoy diciendo, ¿por qué no estudiaron? Estos tres nervios se unen y forman la porción superior del nervio vestibular. ¿Cómo se forma la porción inferior del nervio vestibular?
a través del nervio sacular que nace de las paredes del sáculo y del ampular posterior que nace del extremo dilatado del conducto semicircular membranoso posterior. Estos dos nervios se unen y van a formar la porción inferior del nervio vestibular. Ambas porciones terminan en sus ganglios correspondientes, atraviesan el fondo del conducto auditivo interno y dentro de este conducto se fusionan para formar el nervio vestibular. Termino. ¿Cómo nace el nervio coclear? De las paredes membranosas sensoriales del conducto coclear membranoso. Atraviesan también el fondo del conducto auditivo interno y dentro del conducto auditivo interno se fusionan con el nervio vestibular para formar el octavo par craneal. El octavo par es lo que se denomina nervio vestíbulo coclear. Este nervio atravesó todo el conducto auditivo interno, atraviesa el foramen auditivo interno y va y termina acá, en el encéfalo, específicamente en el tronco encefálico. ¿Dónde? En el surco medulocóncavo. Ahí es donde termina este nervio. Y está ahí nomás le quiero decir, porque cuando desarrollemos tronco encefálico voy a volver a mencionar otra vez este nervio. Entonces, para que tengan idea, para que tengan una noción. ¿Alguna pregunta con respecto? Y para finalizar, ¿qué tipo de nervio es? Es un nervio sensorial, relacionado al equilibrio y relacionado a la audición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Terminamos órgano vestíbulo coclear.